¿Sabes convertir tus conflictos en fuentes de creatividad y bienestar? A menudo las personas evitamos decir o hacer cosas por miedo a crear conflictos y nos los guardamos, lo que generalmente los agrava. En cambio, sacar los conflictos a la luz, ya sea en el lugar de trabajo o en nuestra vida personal, puede ser fuente de creatividad y bienestar. Si sabemos cómo hacerlo, claro, no sacar por sacar. Marta Romo nos cuenta el lado bueno del conflicto. Hola, ¿qué tal, Romo? Buenos días. Buenos días. Primero, ¿cómo se generan los conflictos? Pues normalmente porque tenemos expectativas sobre algo, sobre alguien o sobre una idea que no se corresponden, que no se satisfacen. Y hay gente que le tiene pavor a los conflictos y que huye como el gato del agua. Efectivamente, sobre todo porque lo identifican como algo negativo, porque han aprendido o han vivido experiencias en este sentido que les han hecho sentir muy mal y activar todas sus amenazas al rodearse de alguna situación conflictiva o persona conflictiva. ¿Cómo le damos la vuelta? Claro, ¿cómo le damos la vuelta? Primero hay que hacer un trabajo mental de creencias. ¿Cómo vives tú el concepto de conflicto? ¿O qué etiqueta le pones? Porque si piensas que es algo malo, lo vas a evitar sí o sí. Claro. Y este es el problema, ¿no? Entonces, empezar a entender el conflicto como algo positivo, como algo creativo, como una oportunidad de evolución, de transformar las cosas, porque no hay manera de cambiar algo o de hacer que evolucione si no hay un conflicto. Por ejemplo, en cualquier relación humana o el trabajo en equipo, por ejemplo, siempre necesita del conflicto. Si no hay conflicto, no evoluciona la relación de pareja, la relación incluso entre padre e hijo, la relación entre amigos o relaciones de trabajo. O sea, el conflicto es súper necesario para madurar y para evolucionar. Básicamente lo que sería es intentar evitar asimilar conflicto a una discusión, tirarse los trastos a la cabeza. El conflicto es algo positivo o claro, puede convertirse en algo positivo. Puede convertirse en algo positivo. De todas maneras, claro, es que el problema está en que normalmente cuando entramos en conflicto con alguien es porque ya no nos queda más remedio. Y este es el gran problema. Si afrontáramos los conflictos desde el principio, desde que notamos el primer malestar o la primera inquietud, no se agravaría tanto el conflicto. Pero como esperamos tanto y solemos posponerlo porque lo vivimos como algo negativo, pues al final llegamos al conflicto con ira, con rabia. Y cuando estamos enfadados, al final no sueles pensar cosas buenas del otro ni de la situación. Entonces gestionamos pero el conflicto. O sea que hay que evitar el Primera enfado. clave, no esperar. No esperar. De todas formas, hay también casi profesionales del conflicto. Quiero decir que hay gente que su estilo de relación casi lo basa, o su estilo de dirección, o su estilo de gestión. Qué gran ejemplo. Lo basa precisamente en generar conflicto, ¿no? Sí. Y ahí se mueven como peces en el agua. Efectivamente que hay algunas estructuras de carácter o personalidad que sí que su estilo de relación es el conflicto, pero más que el conflicto yo lo cambiaría la palabra, porque repito, el conflicto es algo enriquecedor. Son personas que tienen un estilo de relación agresivo, igual que hay otras personas que lo tienen pues más pasivo. Entonces la clave está en el punto medio, cómo podemos acercar estas dos polaridades o estos dos extremos, ¿no? Que es lo que se llama tener un comportamiento o un estilo de relación asertivo. Y eso tiene que ver con defender tus derechos sin hacer daño al otro. Entonces, la clave está en tener una actitud asertiva, o sea, defender tus derechos, y cooperativa, defender también los derechos del otro, o intentar no agredir al otro. O sea, el problema es confundir conflicto con agresión. Entonces, estas personas que tú dices, no es que sean conflictivas, es que normalmente son agresivas. La asertividad pasa mucho por explicarle al otro cómo te hace sentir. Claro, o sea, es hablar de... Y esto es muy interesante esto que acabas de decir, Javier, porque es lo que se ha de enseñar a los niños pequeñitos para aprenderse a manejar bien en el conflicto. Hablar de los sentimientos y hablar de las necesidades, porque eso es indiscutible. O sea, tú no puedes discutirme a mí cómo yo me siento o lo que yo necesito. Es absolutamente personal, intransferible. Entonces, muy importante desde bien pequeñitos, ante una situación conflictiva, ante un desacuerdo, preguntar al niño o al adolescente o a la otra persona cómo se siente o cuál es la necesidad real. Incluso muchas veces identificar el conflicto, enseñar a identificar el conflicto, porque a veces discutimos y no sabemos de qué estamos discutiendo. O sea, no sabemos cuál es el tema realmente. O a veces llega un momento en la cosa que hay varios frentes abiertos, ¿no? Entonces, otra recomendación que me gustaría dar es siempre un tema a la vez. O sea, cuando hay un conflicto, no mezclemos cosas, vamos a trocearlo y vamos a ir poco a poco, porque entonces ahí se genera un follón tremendo y no... ¿Y el conflicto es siempre algo interno? ¿Es algo que nos puede venir desde el exterior, que a lo mejor hasta puede reforzar esa relación? No lo sé. Bueno, a veces el conflicto lo provoca una situación externa, por ejemplo, pues imagínate, estoy pensando en una relación de pareja, pues por ejemplo un hijo.
Cuando viene un hijo, pues es algo en teoría externo, o sea, no tiene que ver con... Sí. Pero que pone de manifiesto un montón de cosas que hay dentro, ¿no? Donde te tienes que poner de acuerdo, tal. Entonces, muchas veces las circunstancias o la evolución de una relación hacen que afloren los conflictos, claro. Pero repito, es sano para la relación. ¿Y en qué ámbitos, Marta, pecamos más de buenistas, digamos? De, bueno, pues mejor calladitos, con la pareja, en el trabajo... Pues mira, a veces yo creo que siempre que haya miedo a perder algo es cuando tendemos a evitar el conflicto. Cuando hay un miedo a una pérdida. A veces es una pérdida propia, o sea, que vas a salir... Cuando tú anticipas que vas a salir perdiendo, dices, pues ¿para qué me voy a meter? O sea, siempre que hay una pérdida intuida, evitamos el conflicto. Entonces es muy importante también dejar de... pensar, de planificar o de anticipar cómo va a ir esa conversación. Porque normalmente nos solemos poner en lo peor. Y luego cuando verbalizas lo que te sucede no es para tanto. O sea, normalmente la mente, la ficción supera la realidad en estos casos. Claves, por tanto, a modo resumen, para caminar por el lado bueno de los conflictos. El lado bueno y el lado creativo. Bueno, una muy importante. No podemos resolver problemas o conflictos utilizando el mismo tipo de pensamientos que teníamos cuando lo hemos creado. Entonces, esto es muy importante. Es decir, saber qué es lo que ha generado el conflicto, o sea, qué pensamientos he tenido, e intentar cambiarlos, pensar otra cosa, porque si no, no se va a resolver el tema, ¿vale? Eso es algo importante. Segundo, identificar el conflicto. A veces discutimos, como decía, sin saber de qué estamos discutiendo. Otras veces evitar el conflicto es una forma de resolverlo, sobre todo cuando son tonterías. O sea, no hay que entrar en conflictos siempre, a veces hay que dejarlo pasar. La distancia física también ayuda a veces a que la ira o la rabia se disipe un poquito y poder resolver mejor el conflicto. Y luego algo que a mí me gusta mucho es tener una especie de consejo de sabios. Es decir, en tu cabeza tener distintas personas con pensamientos distintos para ver qué te dirían ante un conflicto, ¿no? Para que puedas ver distintas soluciones. Personas que piensan diferente a ti, pues oye, ¿qué me diría fulanito en este caso? Imaginarte la respuesta, imaginártelo, ¿no? Sí. Y ver que hay siempre distintas soluciones, distintas opciones para resolver un conflicto y no solamente lo que tú crees que es lo mejor. ¿Y cómo resuelvo yo el conflicto de que queda un minuto? Porque eso es un conflicto temporal y siempre Pues, gana el reloj. Por lo menos lo has identificado. Déjalo pasar. Ya está. Sí, Si lo has verbalizarlo ya ayuda. Venga, va, porque sois así. Gracias, Romo. Muchas Nada, gracias. a Hasta la semana vosotros. que viene.